Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balú Tealdo. 3:34. Es momento de arribar a otro Abro Debate de la mano de Balú Tealdo. En base a uno de los temas más explotados últimamente en redes sociales, permanentemente presente. Balú Tealdo, ¿qué nos has traído para deglutir hoy? Una razón esta semana, que desconozco, fue un poco trending topic el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y en realidad, ahora a lo largo de la columna vamos a dar cuenta que es un tema que viene hace bastantes años atrás. Afirmativo. Sin embargo, esta semana hubo como cierto resurgimiento del tema, y con eso muchas preguntas que no pretendo responder, sino al contrario, generar más todavía. Obvio. Siento que esta va a ser una columna un poco de ahondar más filosóficamente sobre estos temas, y no tanto respuestas sociales, pero me parece súper interesante porque es una manera también de seguir descubriendo temas nuevos, y también tal vez un poco mismo en las preguntas se encuentra más tranquilidad que en la ignorancia a veces, no siempre. No, la filosofía sí. incomoda un poco, pero está buena. Obvio, y es un tema que tiene los dos polos. Hay gente que está maravillada y gente que está horrorizada. Y por supuesto el debate sobre lo laboral en el medio. Y un montón de cosas de Twitter, desde imágenes hasta proyectos que han sido difundidos por la red social, mejor dicho, y nos han dado mucho en qué pensar. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cómo se arranca a vivir esto que da la sensación que se está desarrollando y lo estamos entendiendo mientras hablamos, ahora mismo? Sí, totalmente. Bueno, hay dos programas en específico que me llamaron mucho la atención, y a la hora de armar esta columna pude como averiguar un poco. No pretendo explicar cómo funcionan porque ese sí que no es mi campo en absoluto, no lo termino de entender, pero sí un poco para para qué fueron hechos, por así decirlo, para qué están siendo usados actualmente. Uno se llama DALL-E 2, DALLE 2, que es un generador de imágenes donde mediante la computadora, por supuesto, uno como ser humano coloca ciertas palabras clave, y la computadora, utilizando su imaginación, podríamos decir, te genera 4 imágenes o más, dependiendo del programa, con esas palabras que vos pusiste, ¿no es cierto? Sí. Y esas palabras pueden ser tan precisas que van desde como lo que vos querés que aparezca en esa imagen que vas a generar, la cámara que es utilizada para sacar como esa foto artificial, el ángulo, hasta el estilo artístico, ¿no? Porque puede ser una pintura. Digo, es infinito, es realmente casi infinito las maneras en las que se pueden generar esta imagen, estos tipos de imágenes. Todavía no está abierto al público, digamos, no es que uno como usuario se lo puede descargar y así solo lo usa, porque justamente todavía se está terminando de indagar hasta casi el lugar legal que está ocupando, ¿no? Este programa, que tiene que ver mucho con la cuestión de los derechos de autor, por un lado, y también con el tema del valor artístico, ¿no? Totalmente. ¿Qué valor tiene un cuadro cuando lo realiza un ser humano o cuando lo realiza una inteligencia artificial como lo es este programa? Y por el otro lado, hay otro programa que también estuvo muy en boga esta semana, que se llama GPT-3, que es como una especie de... Bueno, es una inteligencia artificial, robot hablando mal y pronto, que puede generar, podés conversar con este robot, o sea, un humano conversando con este robot, tanto como armarte un libro entero, ¿no? O sea, uno programa justamente más o menos el contenido que quiere, y esta inteligencia artificial te lo arma. Y todo esto surgió porque encontré que en Twitter, un usuario de Twitter armó un programa de radio, ¿no? Hizo un programa de radio realizado enteramente con una inteligencia artificial. Sí. Digo, con este programa, ¿no? Y se viralizó. Y se recontra viralizó, claro. Él introdujo, no es que se arma de la nada, no tantas inteligencias artificiales, digo, para partir desde algún lugar. Ahora podemos escuchar el programa igual. Parten de
lo que ya existe en la humanidad en cierto punto, ¿no? O sea, el contenido, por así decirlo, lo pone uno como ser humano, claro. El resultado sí que es original de la inteligencia artificial, ¿se entiende? Entonces, lo que hizo este chico fue colocar lo que se quería, más o menos, ¿no? Una estructura del programa. Él dice que armó un lugar imaginario que se llama Villa Poto, ¿no? Sí. Y que son un locutor y una locutora que les puso nombres y todo, hablando sobre este lugar, pero el contenido, lo que dicen ellos específicamente, es 100% generado por esta inteligencia artificial. Si quieren, escuchamos 10 segunditos, así damos un poco cuenta de lo que estamos hablando. A ver. Ahí, hola Villapoto, radio ahí lo estamos conectando. Buenas noches, Villapoto. Estamos aquí para contarles la increíble noticia que pasó en el jardín botánico de nuestro pueblo. Una horda de girasoles invadió el lugar y comenzaron a cantar alegremente. No sabemos qué los motivó, pero estamos seguros de que se trata de algo interesante. ¡Qué loco! Eso nunca me pasó a mí. Creo que es una... Buenas noches, Villapoto. Hasta Estamos aquí ahora, para Muy contarles bien. la increíble noticia que programa de pasó en el Radio jardín Genel, botánico hasta de nuestro ahora, a un Martín Fierro son nominados seguro. Héctor y Bueno, Daniela. Fierro digital. ¿Quién te Digital. dice que le hace competencia al uso, Posta, pero hasta poéticos girasoles que cantaron. Qué maravillosamente extraño me siento, porque es como, wow, Y sí. si arrancamos así, en un año ya sabe. Justamente eso es lo que genera, si bien se nota muchísimo que es un robot hablando, Sí. ¿no? Digo, es bastante inconfundible en ese sentido, sí se empiezan a armar ciertos cuestionamientos en torno a este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Que en realidad inteligencia artificial lo usamos prácticamente todos los días, o sea, no es algo nuevo de ahora que esta semana. Digo, el Google Maps es una Sí. inteligencia artificial, ¿no? Es justamente cómo la computadora va uniendo básicamente datos que los procesa muchísimo más rápido que una mente humana y básicamente no son más útiles y hace que las actividades que nos tomarían hace 10 años mucho más tiempo, ahora sea simplemente una cuestión de segundos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando me empecé a manejar sola en la calle, siendo chiquita, yo usaba la guía T para saber dónde paraba un Sí, sí, colectivo. sí. Y ahora agarro el celular, pongo Google Maps a dónde tengo que ir y en tan solo 2 segundos o menos me dice dónde para, ¿no es cierto? Digo, Sí. es una actividad que reduce mucho mi cantidad de tiempo y me facilita mi día a día. No creo que haya nadie que esté en contra de eso por ahora. No lo hay. De hecho, se ha vuelto parte de la cotidianidad de una manera que lo hemos hasta naturalizado y laburan de forma invisible. Exacto, exactamente. Ahora, eso no quita que nos generemos algún tipo de preguntas a partir de esto, porque esta inteligencia artificial lo que sí está haciendo es evolucionar de una manera bastante avanzada, ¿no? Y mucho más rápido que tal vez años anteriores. Por ejemplo, ¿qué lugar empieza a ocupar en la sociedad? Digo, de repente escuchamos un programa de radio generado por una inteligencia artificial, algo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Digo, nuestros Obvio. trabajos un poco son de eso, y de repente tenemos una inteligencia artificial haciendo exactamente lo mismo. No solo eso, sino, digo, nos van a sacar el trabajo las inteligencias artificiales, que se lo podría preguntar, por ejemplo, a los artistas que estén trabajando o estén empezando a interactuar con este programa que había mencionado anteriormente, el DALL-E 2, que es el que genera este tipo de imágenes. ¿Cómo vamos a distinguir un producto realizado por un humano o realizado por una inteligencia artificial? Claro. Esos límites cada vez se van a empezar a difuminar un poco más. De hecho, hace no tanto tiempo, la revista Cosmopolitan sacó una portada de su revista generada 100% por una inteligencia artificial, por este programa generador de imágenes, ¿no? Sí. No hubo ningún fotógrafo ni ninguna sesión a partir de la cual se hizo esa imagen, sino que se pusieron una serie de palabras muy específicas para generar lo que se buscaba. Y la típica pregunta ya más para ir más para el lado de la ciencia ficción, que también es a un lugar al que quiero llegar el día de hoy. Sí. En algún momento estas cosas, ¿no? Estas tecnologías, por así decirlo, van a desarrollar una conciencia que se vuelva en contra de la humanidad. Claro. Van a volver en contra, La gran básicamente. fantasía. Exacto, la gran fantasía. Pero, como todo avance tecnológico, todo, a lo largo de la humanidad, básicamente, digo, la tecnología no es simplemente una computadora, ¿no? Sino toda herramienta que ha desarrollado el ser humano en cierto sentido que lo ayuda a transitar en su cotidianidad. Obvio. Como todo avance tecnológico, sobre todo a gran escala,
mueve ciertas bases, ¿no? Y ahí es cuando Ahí está la empezamos- Cosmopolitan. Exacto, ¡Wow! exacto. Esto fue generado por una inteligencia artificial. Buenísimo. ¡Wow! Para mí es espectacular. Nunca te has visto. Posta. Justamente en referencia, ¿no? A todas estas preguntas empiezan a surgir, como siempre, ciertas fantasías apocalípticas, ¿no? Ujú. Pero que estas fantasías, si empezamos como a hilar fino, como venimos haciendo siempre en estas columnas, para mí se enfocan mucho en dos polos muy claros, que tienen que ver siempre con la extinción de la humanidad. O sea, siempre estamos hablando del final, por algo es apocalíptico, y por un lado tenemos, o nos mata la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, claro. un terremoto, un tsunami, una pandemia, Claro. ya lo pasamos igual, ¿no? Pero sigue siendo una fantasía bastante apocalíptica. O, en la otra punta, por así decirlo, nos dominan los robots, ¿no? Justamente estas máquinas toman conciencia de sí mismas y se nos vuelven en contra, ¿no? Matan básicamente a sus creadores. Ahora, estos miedos, creamos o no, se anclan mucho, digamos, en cuestionamientos, en preguntas que la humanidad todavía no pudo resolver, como por ejemplo la muerte, ¿no? O Claro. el tema de Dios, o por ejemplo, ¿qué nos hace humanos? Que es lo que veníamos diciendo antes, nos da terror llegar al punto tal de no darnos cuenta si un producto lo generó una inteligencia artificial o lo generó un ser humano. Porque de repente se nos empiezan a mover bases que siempre dimos por sentadas, ¿no? Dicotomías que en nuestra cotidianidad están recontra establecidas. Estas dicotomías tal como, que lo venimos charlando, ¿no? En varias columnas anteriores, diciendo que no son, son culturales, digo, se pueden deconstruir. Estas dicotomías hablan justamente de la naturaleza versus la cultura, ¿no? Como dos polos completamente contrarios. En estas fantasías apocalípticas la naturaleza se vuelve en contra de la cultura, ¿no? Como veníamos diciendo antes, un tsunami arrasa con ciudades enteras, o terremotos, o un virus, ¿no? Es la naturaleza volviéndose en contra de la cultura, o justamente los robots contra la humanidad, que ahí para mí la humanidad se está poniendo en el lugar de la naturaleza un poco, ¿no? Sí. Y los robots en el lugar de la cultura. Como que se nos empiezan a mover mucho estas bases y básicamente nos morimos de miedo. Ahora, si recurrimos a la ciencia ficción, que es recontra interesante, que bien es un género literario y de cine, ¿no? Donde Sí. no tanto habla de lo que efectivamente va a pasar, pero un poco muestra nuestros miedos. Creo que todos hemos visto películas donde pasa eso. Aparecen este tipo de criaturas, ¿no? Que no entendemos muy bien qué son, no los podemos colocar en ningún lugar, o justamente empiezan a difuminar estos límites que como humanidad o como cultura creamos tener muy claros Claro. y dominados, Claro. ¿no? Bajo el control humano, creyendo que absolutamente todo lo podíamos controlar. Por ejemplo, Frankenstein es un ejemplo un poco viejo, pero es uno de los primeros que aparece, sobre todo en la literatura. Encarna esta criatura liminal. Liminal es esto que no se encuentra ni un lado ni el otro, Sí. ¿no? Como medio limbo, Sí. donde, si recordamos la historia de Frankenstein así, mal y pronto, es un doctor que empieza a juntar partes de cuerpos de gente muerta y los une, y mediante el uso de la electricidad genera un monstruo, Sí. ¿no? Sí. Un monstruo que no es humano, pero tampoco es algo que está muerto, es un ser que se encuentra en este lugar muy liminal y que encarna, ¿no? Como es un poco esa profecía de cuidado que esto se te puede volver en contra. Sí, claro. De hecho, Efectivamente, es un monstruo muy violento. y incluso en Frankenstein, en un caso en el género terror, y en el género incluso, porque uno puede decir, siempre va a ser algo terrorífico. Hers, la película de Joaquin Phoenix y de Scarlett Johansson, Buenísima. juegan con eso de enamorarse de una inteligencia artificial desde un ángulo más que el hombre que fue engañado por un robot. No, un tipo que en un futuro distópico se involucra y tiene esa intimidad con una inteligencia artificial y todo lo que se juega en ese contexto, que ya no es tan lejano, que no es tan Total. ajeno. Bueno, hablando de la no lejanía, ahí me haces pie para traer a nuestra autora de hoy, que nos va a ayudar un poquito, porque la verdad que es una autora muy compleja, para hablar de esto, ¿no? Siempre, esta autora se llama Donna Haraway, acá Ujú. tengo un libro de ella, lo pensaba llevar hoy a la radio, pero bueno, por lo Manif- menos lo muestro. Manifiesto para Cyborg. Dana Manifiesto Haraway, para me suena. Cyborgs. Lindo. Donna Haraway es en realidad una bióloga norteamericana
este libro lo escribió a fines de los 90, o sea, uno pensaría que hoy día queda un poco viejo, Claro. pero en relación a toda esta reflexión más filosófica, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y justamente esta mujer, muy interesantemente, viniendo del palo de las ciencias naturales, ¿no? Sí. Involucrándose en un lado un poco más social, nos dice que siempre dentro de la cultura occidental, esta apocalipsis, ¿no? En relación a los robots rebelándose en contra de lo humano, siempre se pone como algo contrapuesto, ¿no? Nunca se puede convivir con eso, sino que uno se vuelve enfrente a otro. O nosotros como humanos dominamos a los robots y los tenemos ahí calladitos y que nos hacen caso, Claro. o los robots se dan cuenta de lo que estamos haciendo y se nos vuelven en contra y básicamente nos matan a todos, ¿no? Y se acaba la humanidad. Ahora, lo que viene a plantear ella es justamente esto del concepto de los cyborgs, ¿no? No para tomarlo como algo literal, sino que nos invita un poco a meternos en este pensamiento filosófico, planteando los cyborgs como algo que no son ni 100% humano, ni 100% máquina y robótico, ¿no? Como este punto medio, estos seres, como veníamos diciendo, medio liminales, pero que en vez de darnos miedo, lo que ella nos dice es, escuchen que los cyborgs son, tal vez pueden ser personas, pero que tienen componentes, en cierto sentido, mecánicos dentro de sus cuerpos, ¿no? Como lo podría ser, por ejemplo, un marcapasos. Digo, hay mucha gente que, para seguir viviendo, y gracias al avance tecnológico y de la medicina, precisa de un marcapasos, ¿no? Como lo pueden ser los audífonos, por ejemplo. Esa gente que no tiene buena audición, precisa de un poco de ayuda, ¿no? Biológica, no orgánica, sino mecánica, para justamente seguir transitando su vida, ¿no? Claro. Entonces, lo que nos viene a decir Haraway es, bájenle un poco al temita del apocalipsis, que además está recontra asentado en raíces culturales occidentales, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar también, estas apocalipsis son muy bíblicas, ¿no? El tema de la gran inundación y que se nos va a volver en contra como humanidad, el tema del pecado, ¿no? Como que todo mal siempre. Un ente nos va a someter, o si no son los alienígenas, serán los cyborgs, serán, sí. Exacto. Ella dice, bajémosle un poco los humos a esta cuestión del apocalipsis, porque no nos estamos dando cuenta que ya somos todos un poco cyborgs, ¿no? Justamente por esto que venimos diciendo, utilizamos a la tecnología, a estos avances tecnológicos que tanto le tememos, como una cosa más, como parte nuestro y ni siquiera nos estamos dando cuenta, y en ningún momento se nos volvió en contra, ni nosotros tampoco lo dominamos como si fuéramos, no sé, si estuviéramos invadiendo algo, ¿no? Incluso Valu, en territorios más sencillos, justo por laburo me ha tocado informarme últimamente sobre todo lo que es la gente que trabaja en peajes y los peajes automatizados, y la posición generalmente no es de resistencia al avance tecnológico, es de, bueno, cómo optimizamos y cómo repensamos nuestro laburo a partir del avance de la tecnología. Digo, me animo a decir que gran parte con todo lo que, con un debate complejo y demás, pero me animo a decir que es una posición aperturista la que tenemos, salvo una comunidad Amish o salvo una persona muy tradicional, es constantemente de incorporación y de optimización. Hay una brecha de acceso y demás que depende de la coyuntura de cada país y comunidad, pero es aperturista, digo, no nos hemos negado a de repente ser dependientes de un celular, y lo somos hace 15 años. Y acá tengo unos mensajitos en el 15 años más. A ver, sí, escuchemos. Mucho más de 15 años. Topo suma y dice, ayer vi un tuit de alguien que mostraba fotos generadas que la estaban usando como registro fotoperiodísticos de una protesta. La verificación de identidad va a ser clave para saber si lo que ves, lees o escuchás no es fake, o siquiera si viene una persona. Y cierra, yo soy medio cyborg, considero la cafetera como un órgano biónico externo. Yo también. Totalmente de acuerdo. Bueno, recontra interesante, es que viene de la mano de esto, ¿no? A ver, obviamente va a traer conflictos, porque todo avance tecnológico rompe con las relaciones sociales preestablecidas, ¿no? Claro. Pero como venimos hablando en todas las columnas, esto nunca perdura en el tiempo de una manera fija, sino todo lo contrario, es dinámico. Y es lo que dice un poco esta mujer, Donna Haraway, en relación a decir, asumamos que ya vivimos con eso, ¿no? Y que
esos miedos súper apocalípticos, hay que desnaturalizarlos en un sentido, darnos cuenta que jamás vamos a poder adivinar efectivamente lo que pasa y que encima tiene una construcción histórica cultural recontrafuerte, ¿no? Y que este tema del mito del cyborg, que ella plantea, por así decirlo, reta todo el tiempo, ¿no? Pone en conflicto estas dicotomías de lo natural Exacto. versus lo artificial, el humano versus la máquina, ¿no? Lo masculino versus lo femenino. Claro. Digo, esas cosas binarias que Binario, tenemos ¿no? recontraimplantadas en la cabeza, actualmente están dejando de ser así. Porque Claro. las transitamos todos los días y demos un poco nos cuenta de que efectivamente eso está pasando, ¿no? Totalmente. A ver, me parece súper interesante cómo eso revoluciona a fin de cuentas las relaciones sociales establecidas. Total. Lo que dicen un poco los oyentes también tiene que ver con eso, no porque lo tengamos incorporado hoy en día hay que pasarlo por alto, justamente hay que hacer una revisión todo el tiempo, digo, tal vez cambien las leyes en relación a los avances de estas inteligencias artificiales, pero el cambio mismo de las leyes, del derecho, que está sentado, ¿no?, en algo recontracultural de hace muchos años atrás, de hace muchos años, no quiere decir que se nos venga el apocalipsis. No, la óptica De hecho- apocalíptica nubla mucho la capacidad de cooperación, la capacidad de Exacto. incluso de progreso, con todo el Exacto. cuidado que hay que tener, digo, pero es interesantísimo porque hasta políticamente no está sucediendo esa mirada apocalíptica. Hay una mirada integral, a veces inconscientemente, de nuevo, sin maps, Sí. algunos no nos ubicamos en la calle. Hablo por mí. Total, no, y me reinteresa, para cerrar, tengo un par de recomendaciones audiovisuales que no las suelo traer, pero justo el género de la ciencia ficción es un género recontraindagado, Por favor. que si bien durante mucho tiempo puso, ¿no?, como a la superficie estas dicotomías de, bueno, por ejemplo, Yo Robot, ¿no?, el libro de Isaac Asimov, es un libro de ciencia ficción recontra conocido, donde los robots toman conciencia, ¿no?, y un poco se empiezan a rebelar contra los seres humanos. Hay muchos otros materiales audiovisuales que no hablan de esta dicotomía, que van más por el lado de Donna Haraway, como por ejemplo Her, como habías dicho vos, lo tengo anotado, ¿no? Una película donde es protagonista Joaquín Phoenix y que se enamora de una inteligencia artificial, Exactamente. ¿no? Entonces ahí nos pone con un montón de preguntas, ¿no? Digo, el amor siendo algo tan humano, ¿no? Tan naturalmente humano, que nos hace establecer relaciones sociales y nos permite reproducirnos a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos podemos enamorar de una máquina, de una inteligencia artificial? ¿No? Dejamos la reproducción de lado por un segundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a ser lo principal? Por el otro lado, la serie Black Mirror es una serie británica. La recomiendo en su totalidad, por supuesto, pero tengo 2 capítulos que me parece que son recontra interesantes. Uno se llama San Junípero, que tiene que ver con el tema de qué pasa si podemos, sin spoilers, simplemente un acercamiento, qué pasa si como seres humanos nos podemos garantizar cuando estamos cerca de morir, ¿no? Si podemos como vivir básicamente en... no el internet, pero en la web de una manera... Claro, interactiva, corpórea. Exacto. Entonces plantea esa filosofía porque muchas veces, ya me voy a un lado que ni siquiera es mi campo, pero muchas veces la muerte es la que da sentido a la vida, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos ese límite? Digo, ¿qué pasa que como seres humanos no se nos impone ese límite? ¿Qué somos capaces de hacer o de vivir? ¿O qué sentido tiene vivir, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente. Y por el otro capítulo de Black Mirror que se llama Vuelvo enseguida, que tiene que ver con una chica que se le muere su novio, su pareja hace muchos años, y una inteligencia artificial, ¿no?, y el avance tecnológico le permite chatear con él a partir de la recopilación de información Balú, que este chico había subido en las redes sociales. Tenemos un tema que le quedan 50 segundos al Zoom, hablando de tecnología, hablando de... Te propongo lo siguiente, hacemos No cierre... he podido progresar. No, porque que entró todo, entró perfecto. Hacemos cierre, tenemos 40 segundos, pero para que no se corte abruptamente y quede todo como en suspenso. Perfecto, 40 segundos de cierre. Balú, gracias totales por la columna, es interesantísima. Nos ganó la tecnología por ahora, no, pero entró todo, interesantísimo. Nos vemos el viernes que viene, si te parece. Sí, obvio. Ojalá pueda estar presencial y la reta me deje llegar a Avellaneda y transgredir los límites de la capital federal. Te esperamos acá, Balú. Columnaza, interesantísimo. Abrazo inmenso y mejor finde.
Los quiero mucho. Seguimos debatiendo en redes. Que así sea. Balu, ella, @Balutealdo. La ven, la escuchan, la sienten los viernes en todas las tormentas juntas.